Siempre que le intento, procuro, cuando me estoy preparando algún pensamiento para compartirlo, siempre procuro decirle, Señor, que primero aprenda yo y luego pueda bendecir a algún hermano. Porque cuando nos ponemos delante de la palabra del Señor es para aprender y luego poder compartir. Primero tenemos que aprender para poder compartir, porque si compartimos sin haber aprendido, ¿qué diremos? ¿Qué haremos? Así que nosotros tenemos que aprender y poder compartir, y eso es lo que intento hacer cada vez. Ahora que estaba nuestro hermano diciendo los tiempos de oración, sí que os voy a pedir un favor. Si os acordáis, mañana o durante la semana tenemos un hermano en Puerto del Rosario que mañana por la mañana lo van a operar de una operación un poco delicada. Él me dijo, no lo diga a la iglesia, yo no lo he dicho a la iglesia. Bueno, no he dicho su nombre, pero sí que le he dicho a la iglesia hay que orar, no he dicho su nombre. A vosotros también os lo pido, por favor, que oréis esta semana, lo van a operar mañana y vamos a estar orando ahí en la medida que podemos. Esta mañana lo acompañé al hospital, que se tenía que ingresar esta mañana, lo he dejado allí. Ahora cuando vuelva para allá me acercaré al hospital a ver cómo va. Es un hombre ya un poco mayor, como yo, poco menos, pero ya mayor, y está nervioso, está solo, está muy nervioso y bueno, le tenemos que ayudar en el Señor. Así que, hermanos, os lo pido, por favor, que oréis al Señor, porque las manos de los médicos sean dirigidas por el Espíritu Santo y pronto puedan estar sano y cuidado este hombre. Seguro que lo vais a hacer, porque lo hicisteis por mí. Y no es algo que me decía el pastor, es algo que me enseñó el pastor. Y el pastor me enseñaba los vídeos como la iglesia de Morrojable oraba por mi esposa y por mí cuando estábamos un poco también fastidiados en el hospital. Así que yo estoy seguro que vosotros vais a hacerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y nos vamos a empezar en el versículo 15. Está hablando el Señor para preparar la Pascua del pueblo judío. La última cena que el Señor iba a hacer con sus discípulos. Y en el versículo 15 hay una expresión que me encanta. Dice, ¿cuánto he deseado hacer esta cena o estar esta cena con vosotros? El Señor Jesús, que sabía que en breves horas lo iban a aprender, lo iban a llevar, le iban a azotar, le iban a hacer mil cosas, al final le iban a crucificar. Y el Señor dice, ¿cuánto he deseado tener este momento? Me gustaría que en estas porciones que vamos a leer, no me voy a quedar solamente aquí, pero me gustaría que en estas porciones que vamos a leer viéramos la enseñanza que el Señor le estaba dando a sus discípulos y evidentemente a nosotros. Hay algo ya para empezar, que es el Señor no estropeaba, no desaprovechaba ni un minuto en esta tierra para enseñar a sus discípulos. Había estado 3 años con los discípulos, habían comido juntos, habían orado, habían aprendido, habían estado con el maestro, le habían estado preguntando. Y en la última cena, en el último momento, cuando era una fiesta, cuando deberían de estar contentos, cuando deberían de estar porque estaban con el maestro lo que quiere es seguir enseñando. Y el Señor siempre quiere seguir enseñándonos a nosotros, hasta el último momento. Siempre vamos a estar aprendiendo. Esta mañana le decía a un hermano que le estaban cantando cumpleaños feliz, que cumplía 70 años, y le digo, bueno, Molinés, está entrando en la madurez. Y dice, bueno, ya hace tiempo que soy maduro en mi país, él es cubano. Dice, en mi país maduramos como ese crío, y había un chavalito allí de 11 o 12 años, y dice, con esa edad ya somos maduros, no como en España. Digo, bueno, tampoco no somos maduros a los 11 años, pero también maduramos, ¿no?
Pero es la necesidad de aprender. A nosotros tenemos que aprender. Y yo le decía a él, todavía tenemos que seguir aprendiendo. Aún a los 70 años seguirás aprendiendo, seguirás madurando, seguirás creciendo espiritualmente. No podemos perder ni un minuto de nuestra vida aquí por dejar de aprender. Lo que nosotros hagamos aquí va a ser lo que vamos a aprovechar después cuando estemos en el cielo con el Padre. Nosotros estamos aquí porque el Señor quiere que estemos aquí. Uno, más años, otros, menos años. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Yo no sé cuándo el Señor me va a llamar. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que estar aprendiendo y tenemos que estar compartiendo. Y para nosotros debe de ser un gozo poder estar reunido entre los hermanos aprendiendo los unos de los otros. Qué fácil es cuando estamos sentados ahí, el pastor se pone aquí, empieza a enseñar y nosotros como, perdonadme la expresión, como pajaritos con la boca abierta esperando que mamá pajarito o papá pajarito nos dé la comidita, ¿no? Es bueno, tenemos que alimentarnos, nos tienen que dar comida, tenemos que alimentarnos, pero también tenemos que aprender a comer. Hermanos, necesitamos, como hijos de Dios, aprender a comer. Y para eso tenemos que ir a la Biblia, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No tenemos un tomo de libros, solo tenemos uno. Y hay que leerlo y releerlo y vuelta a releer, porque el Señor te va a hablar en cualquier momento. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que habéis cogido la palabra de Dios, habéis cogido la Biblia, la habéis leído, leéis un capítulo, empezáis a leerlo y dices, ya lo he leído muchas veces. Pero al cabo de un tiempo, un día determinado, en un momento determinado, lees ese mismo capítulo y el Señor te revela algo que no te habías dado cuenta, Y dice, wow, fíjate lo que está diciendo aquí la Biblia. Y a lo mejor llevamos no sé cuánto tiempo leyéndolo y hemos leído ese capítulo no sé cuánto tiempo, pero se nos han abierto los ojos. Y de eso quiero hablar esta tarde un poquito. Es curioso cómo expresa las ganas de cenar con sus discípulos, pero también, como decía, quiero desgranar un poco este pasaje de la Santa Cena. Yo no sé si algunos o cuántos os habéis parado a pensar y a meditar en este espacio de tiempo desde que el Señor le dice, ves, encontrarás a un hombre, sube, que estará un aposento preparado ya, y allí preparamos la fiesta, la Pascua. Pero en ese tiempo que están comiendo, ahí hay una conversación, hay una enseñanza de parte de Jesús, y no sé cuántas veces nos hemos parado a meditar en ese espacio de tiempo que duró la cena, que duró la Pascua. Y en esta tarde me gustaría poder tomarme estos minutos para poderlo hacer y sacar algunas enseñanzas que el Señor ha sido a mí el primero que me ha enseñado, y luego lo quiero compartir ahora con vosotros. Desde el verso 24 al verso 27 nos enseña que somos servidores los unos de los otros. El Señor, una de las cosas que nos enseña es que nos tenemos que amar los unos a los otros. Amar a tu prójimo o ama a tu prójimo como a ti mismo. Amaros los unos a los otros como Jesús amó a su pueblo, a su iglesia. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. El Señor quiere que nos cuidemos los unos a los otros. Y eso es una cosa que creo que es un deber pendiente que tenemos todos los cristianos. Porque de vez en cuando sale nuestro viejo hombre. ¿Y dónde compartimos? Compartimos en la iglesia el domingo, compartimos un momento, un ratito, nos saludamos, pero ¿de verdad nos amamos los unos a los otros? ¿Compartimos los unos con los otros? ¿Nos preocupamos los unos por los otros? ¿Qué enseñanza nos deja el Señor? El Señor quiere que nosotros, como pueblo suyo, como hijos suyos, como parte del cuerpo de Cristo, nos preocupemos los unos por los otros. Entiendo que ahí puede haber personas que le duele un poco, no le gusta que entre alguien en su intimidad, en su vida, pero nosotros tenemos que entender lo que cuando un hermano nos pregunta cómo estás, qué te pasa, estás triste, te veo así, no es para que nos
vayamos a cotillear, como se suele decir, simplemente es porque nos preocupamos los unos con los otros. Cuando vemos a alguien triste, cuando vemos a alguien que normalmente viene con una sonrisa en los labios y un domingo lo ves que llega a la iglesia y lo ves triste, alicaído, lo primero que piensa es ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? Y a lo mejor esa persona que viene un poco alicaída se va de la iglesia y nadie le ha preguntado ¿qué te pasa? No ha habido un valiente o una valiente que vaya y le diga te veo triste hoy, ¿qué te pasa? Y a veces no le preguntamos a los hermanos por miedo a la contestación. O porque decimos muchas veces, no me pasa nada, cuando no es verdad. Qué privilegio cuando un hermano o una hermana se te acerque y te diga, ¿qué te pasa? Y le puedas explicar el problema que tenga. Eso es compartir. Eso es cuidarnos los unos a los otros. Eso es amarnos los unos a los otros. Eso es la idea que tiene Jesús, de amarnos los unos a los otros. Pero tenemos que hacer también y trabajar en nuestra iglesia, tenemos que hacer cosas en nuestra iglesia, tenemos que estar junto con los hermanos. Y fijaros, hay un versículo también en este tramo donde el Señor, cuando empieza a cenar con los discípulos, empieza a dar señales o pistas también de aquella persona que le va a traicionar. Pero fijaros una cosa, nunca acusa a la persona, nunca señala a la persona. El Señor dice, el que me va a entregar está aquí con nosotros, está cenando. Lo más específico que dice, y si lo queréis leer, hacerlo y os daréis cuenta. Lo más específico que dice, aquel que yo moje el pan y le dé, este es el que me va a traicionar. Pero no dice nunca, no le acusa. Y eso me enseña, igual que a la mujer en el pozo, a aquella mujer samaritana que el Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tu esposo. El Señor le habla bien, le habla con respeto, le habla con amor, no le acusa en ningún momento. Y eso también nos enseña a nosotros, que hay 2 formas de decir las verdades. Tenemos que decir la verdad, evidentemente, pero ¿cómo decimos las verdades entre hermanos? Tenemos que decir la verdad con amor, tenemos que decir la verdad con respeto, tenemos que decir la verdad para no hacer daño. Hay 2 formas, como decía, la del cristiano con amor que habla a un hermano aún enfrentándolo o confrontándolo con su problema, o aquel hermano o aquella persona que lo que quiere es hacer daño. No, porque ya verás lo que le voy a decir la verdad. Sí que le has dicho la verdad, pero lo has herido. Con la verdad le has herido. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Jesús no acusaba. Aquella mujer que le habían cogido en el acto de adulterio, el Señor que le dijo, vete y no peques más. No le acusó tampoco en ningún momento. ¿Quién somos nosotros para acusar? Cuando nosotros tengamos que hablar con una persona, con un hermano, hermanos, practiquemos el amor, practiquemos la buena palabra, la buena forma. No intentemos hacer daño porque decimos la tenemos que enfrentar con su problema para que espabile. Sí hay que decirle la verdad, pero con amor, para que esa persona cuando haya terminado de hablar diga gracias porque me has ayudado y no diga me voy porque ya me han machacado esta mañana. A veces lo hacemos, para nuestra vergüenza lo hacemos. Muchas veces en la iglesia también, a la hora de servir, a la hora de trabajar, a la hora de ayudar, ponemos excusa. Muchas veces decimos, ¿qué hacemos en la iglesia? No tenemos nada que hacer en la iglesia. Hay a veces personas que le preguntamos, ¿qué ministerio hace en la iglesia? ¿O qué haces en la iglesia? No sé, no hago nada porque ya están ocupados los ministerios, ya lo hacen los hermanos. A veces lo que se está tapando es una forma de decir, no quiero comprometerme. Pero tenemos que hacer en la iglesia. El Señor nos ha puesto en una iglesia para servirnos los unos a los otros y hay que trabajar en la iglesia. Hay que ayudar en la iglesia.
Y si no sabes hacer, como bien decía el hermano, ¿cuántos van a venir mañana a ayudar a los del sonido? ¿Cuántos? Los que sean. Mujeres, las que sean, también pueden ayudar. Y el que no sepa y tenga tiempo, puede venir a darle ánimo a los que trabajan, a ayudar, a barrer, a limpiar. No fuera a ser que luego, después de estar trabajando 2 o 3 horas, encima luego se tengan que poner a barrer o se tengan que poner a limpiar. Le tenemos que ayudar. Hay trabajo en la iglesia y el Señor quiere que nos ayudemos los unos a los otros. Pero también está el pasaje donde el Señor enseña a sus discípulos del servicio práctico. Vamos a ir a Juan capítulo 13 y verso 4. Juan 13, 4. Dice el Señor en aquel momento, no sé si seguramente que lo habéis leído, lo habéis escuchado infinidad de veces, que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesús en una fiesta, en una cena? Él que es el Maestro, Él que es Dios, Él que es el Jesucristo, Él que lo seguían sus discípulos, Él es el primero que se levanta y da ejemplo del servicio. Él coge una toalla, coge un lebrillo, coge agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. En aquella época, el lavar los pies en la casa de las personas pudientes, había siempre en la puerta alguien con agua para lavarle los pies a los invitados. Y el que lo hacía era el último siervo, el último criado, el más bajo que había en la casa de ese señor. Era el que ponían a lavar los pies a los invitados. Y el Señor demuestra que el que quiere servir, el que quiere ser algo, tiene que ser el primero en enseñar y en demostrar. No sirve de nada que nosotros podamos decir que hay que hacer, si nosotros no hacemos. Nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que decimos, ponerlo en práctica. Y eso es lo que hizo Jesús. Se ciñó la toalla y se puso de rodillas a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces levantarnos de la mesa de una fiesta? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Porque nosotros decimos: yo no me tengo que levantar porque yo soy el invitado. Yo no me tengo que levantar porque yo soy no sé qué. Yo no me tengo que levantar, eso lo otro lo hace. ¿Qué ejemplo podríamos dar de decir: ya lo hago yo? En Barcelona tenía, el pastor que teníamos en Barcelona, que yo tenía en Barcelona, Julio Pérez y Emi, esta mujer, a todos los sitios que iba, siempre la veían metida en la cocina. Y a veces le decíamos: pero Emi, por favor, te hemos invitado a comer, no te metas en la cocina. Y ella, cuando venía a casa, decía: no te preocupes, Miguel Ángel, estoy hablando con Paquita. Pero estaba fregando el plato. Pero estaba hablando con Paquita. Íbamos a un desayuno de pastores, habíamos 20 o 30, y ella era la primera que estaba preparando el desayuno para los pastores. Con otras hermanas, pero ella también la primera. ¿Cuánto aprendimos de esta mujer? Dando ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a una reunión, vamos a un sitio, estamos sentados y nos quedamos porque no queremos servir, porque no nos toca, porque yo soy no sé qué, no somos nada? Tenemos que aprender del Maestro. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? En servicio, en humildad, en darnos los unos a los otros.
Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo continuamente. Del 31 al 34 está la negación de Pedro. Y aquí hay algunas cositas que me gustaría pararme. Dice en Lucas capítulo 22, del 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante es estos versículos y lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pedro. Lo voy a volver a repetir. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha pedido, déjamelos, que los quiero zarandear a tus discípulos. Satanás tiene que pedir permiso para zarandearnos. Y dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, o sea, una vez zarandeado, te van a zarandear. Satanás tiene permiso para zarandearte, te van a zarandear, te van a pasar algunos problemas, vas a pasar por algunas cosas conflictivas, lo que está diciendo. Cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. El Señor le da permiso a Satanás para que nos zarandee, y ese zarandeo es para que aprendamos, pero no para que aprendamos y nos quedemos con la enseñanza nosotros. Dice: y vuelto, confirma a tus hermanos. Vuelto, enseña a tus hermanos. Cuando hayas aprendido, a través de ese zarandeo, a través de esa prueba, a través de esa dificultad que hayas tenido que sufrir, cuando hayas aprendido, vuelve y confirma a tus hermanos y enseña a tus hermanos. El Señor lo que nos da, como dije la última vez que estuve aquí, no es para que no lo guardemos. Simplemente somos, como decía, meras correas de transmisión. El Señor me bendice para que yo bendiga. El Señor me bendice para que yo bendiga. El Señor me enseña para que yo enseñe también. El Señor me dice para que yo comparta. No es para quedarme yo que sepa el más listo de la clase. No, no, no. Para compartir con mis hermanos, para ayudar a mis hermanos, para ayudar al necesitado, para ayudar a aquel que no comprende. Y nosotros le tenemos que ayudar a que comprenda la palabra de Dios. Y luego vamos a hablar un poco de comprender en este sentido. Versículo 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Buena pregunta. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómala, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su espada y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas, y él dijo: basta, y se fue. Fijaros cuando el Señor le dice: cuando yo os mandé os faltó algo, y no tuvieron más remedio que decir: no, no nos faltaron nada. Ahora va a cambiar la cosa. Cuando el Señor nos manda, el Señor nos capacita. Cuando el Señor nos dice: ved o haz, el Señor nos da las herramientas necesarias para hacer y nos da la capacidad para hacer. El Señor, cuando te manda, no te manda a ciegas. Él sabe a quién está mandando, a quién está escogiendo y a la obediencia que va a ser. No se preocupa si sabe o no sabe, Él te va a capacitar. Tú no te preocupes, simplemente ser obediente al Señor y empieza a caminar. Pero el Señor dice: cuando yo os mandé, no os dije o no llevabais alforja,
ahora vais a tener que llevar alforja. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, pero os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, es aquí 2 espadas, y él dijo, basta. No habían entendido todavía, estaban en la última cena, en los últimos momentos, y no habían entendido todavía. Ellos todavía estaban R que R, dale que te pego, con que era un libertador que iba a quitarlo del yugo de Roma. Y cuando el Señor le dice, vende tu capa y compra una espada, ellos dicen, ya tenemos la guerra, aquí vamos a la batalla y a la guerra. No, el Señor lo que está diciendo es, ahora que yo no estoy, prepárate, porque vas a tener que ir y también vas a tener que valerte por ti mismo. Yo te voy a mandar, pero tú vas a tener que ser precavido, tú vas a tener que coger tu bolsa, tú vas a tener que coger tu alforja y tú vas a tener que coger tu espada. Pero ¿qué espada vamos a coger nosotros? ¿Vamos a la guerra? ¿Qué guerra tenemos nosotros? Si nuestro mundo no es este mundo, nuestro mundo es el mundo celestial. Yo no tengo que hacer guerras aquí. Mi espada es la palabra del Señor. Mi espada y mi defensa es la palabra del Señor. Yo tengo que ir defendiéndome y atacando si es necesario con la espada del Señor, que es su palabra. Espada de doble filo, que entra hasta el tuétano y a la coyuntura. La palabra de Dios es lo que tenemos que salir. Nosotros tenemos que capacitarnos o tenemos que apañarnos con espada, pero la palabra de Dios que sea nuestra espada. Vamos a ir con nuestra alforja, con nuestras mochilas, vamos a ir pertrechados, vamos a ir preparados, pero con la palabra de Dios siempre. No vamos a ir por nuestra voluntad, no vamos a hacer lo que yo creo que tiene que hacer, no. El Señor nos va a mandar, pero nosotros vamos a ir con la espada del Señor, porque el Señor va a ser el que va a estar con nosotros. Cuando ha pasado la Pascua, y aquí ya me gustaría que he querido llegar aquí leyendo lo de la Santa Cena y estos versículos para llegar a esta enseñanza que quiero compartir. Cuando ha pasado la Santa Cena, ya han terminado de cenar, han aprendido a Jesús, lo han machacado, lo han crucificado, lo han enterrado. 3 días habían pasado y había discípulos que estaban desilusionados. 3 días, y no son 3 días como los nuestros. Nosotros contamos los días en 24 horas y en aquella época no se contaban los días de 24 horas. Por eso cuando hacemos números y hacemos cuenta desde la hora que muere el Señor Jesús, lo entierran hasta que resucita, no nos salen 3 días de 24 horas, sale menos. Pero es que no se contaba así. Pero no vamos a entrar así. Discípulos, cuando ha muerto Jesús, lo han enterrado. Jesús le había dicho, y al tercer día resucitaré, pero estaban desanimados. Se fueron 2 hacia el camino de Emaús, que iban para allá, y el Señor se le presentan, pero ellos no lo habían visto. No sabían quién era. ¿Qué estáis hablando? ¿De qué habláis? No, de Jesús de Nazaret, tú no has escuchado. No, ¿y qué ha pasado? Le iban contando. Cuando llegan a Emaús, les invita a que se quede con ellos. Y cuando el Señor le está enseñando, le está hablando, dice que le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos a estos 2 personajes. Y volvieron corriendo. Habían tenido testimonio de que el Señor había resucitado, porque ellos mismos lo confesaron. No, nos han dicho unas mujeres que fueron al sepulcro y no está. No se acordaban que el Señor había dicho que iba a resucitar, pero iban desanimados. ¿Cuántas veces vamos nosotros desanimados? ¿Cuántas veces caminamos nosotros desanimados? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, recordando lo que dice la palabra de Dios, empezamos a caminar desanimados con dudas de ¿para qué me sirve? ¿Y para qué estoy en la iglesia? ¿Y para qué leo tanto la palabra del Señor? Y el Señor no me escucha, y yo no siento al Señor,
y yo no veo el Señor que obre en mi vida. Todas esas cosas nos vienen a la mente cuando vamos desanimados. Pero el Señor se le apareció también a otro grupo de discípulos y le pide de comer y empieza a hablar con ellos y le dice que le abrió el entendimiento. A uno les abrió los ojos y a otro les abrió el entendimiento. Pero a la tercera aparición a Pedro, cuando está hablando con él, también pescando, le dijo, sígueme. Todo un Pedro, que el Señor le había dicho, ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Y al tercer día, tan valiente él, tan fuerte él, tan que le dijo que hasta la muerte te seguiré, al tercer día se fue a pescar otra vez, desanimado. ¿Para qué me ha servido estar 3 años? Ahora no está Jesús, ahora se ha ido, ¿y ahora yo qué hago? Volver a la pesca. ¿No te acuerdas que el Señor Jesús te dijo que te iba a ser pescadores de hombres? ¿No te dijo el Señor Jesús que iba a resucitar? Pero el ser humano somos así. Cuando no tenemos algo que pensamos que lo tenemos que tener ya, nos desanimamos y van desanimados. Pero yo quiero traer en esta tarde una palabra para alguien que quizás aquí puede estar desanimado también. A lo mejor nos desanimamos porque, no sé, los pastores no hemos dado la talla, nos ponemos los primeros. A lo mejor nos desanimamos porque una hermana u otra hermana no me habla o no me saluda o no me dice. A lo mejor nos desanimamos porque por 1000 cosas nos desanimamos. La verdad es que vamos como derrotados. Pero el Señor, a estos que iban desanimados, a uno les abrió los ojos, a otros le abrió el entendimiento y a otro le dijo, sígueme. Y yo quiero en esta tarde decirte, para alguien, seguramente que esta palabra es para alguien que la necesita en ese sentido, porque está desanimado, que el Señor te llama. El Señor no te ha abierto los ojos, ni te ha abierto el entendimiento, ni te está diciendo sígueme, porque le guste. El Señor sabe que estás desanimado. El Señor te está viendo tu situación, pero el Señor está viendo tu corazón. Tú te desanimas porque quieres servir al Señor y ahora no ves al Señor por ningún sitio, pero el Señor está ahí. El Señor lo tienes a tu lado. El Señor te abre los ojos, te abre el entendimiento y te llama para que le sigas. Pero no es para que sigas igual que estabas, es para que vaya a un estadio mayor, es para que sea una persona transformada completamente. Ya no puede ser como la otra persona que eras, que se desanimaba. Ahora el Señor te quiere llevar a otro camino, te quiere llevar a otro estadio, te quiere llevar a otra situación. El Señor quiere que aprendamos de nuestros desánimos para cuando escuchamos la voz, veamos las cosas y entendamos, las podamos compartir y podamos crecer. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Para ti que quizás estás desanimado, no sé quién, para ti el Señor te está llamando, pero el Señor no quiere que sigas como estabas antes. El Señor quiere que sea una persona transformada totalmente. El Señor te ha abierto los ojos para que puedas ver. El Señor te ha abierto el entendimiento para que puedas entender. Y ahora en esa situación, en esta posición que ya ves y que ya puedes entender, ahora te dice el Señor, sígueme. Y ahora como podemos ver y podemos pensar y razonar, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir desanimado? ¿Vas a seguir caminando desanimado? ¿Vas a seguir caminando como derrotado? ¿O vas a cambiar? Presta el oído, porque el Señor te está capacitando y te está llamando, para que sea una criatura distinta, para que sea una criatura diferente, para que sea una criatura que está trabajando y aprendiendo del Señor. No nos dejemos vencer por el desánimo, hermanos. Todos, yo creo que todos hemos estado en un momento u otro desanimados, todos. Seguramente que los pastores primero, o más veces, seguramente.
por circunstancias de la vida, por circunstancias de la iglesia, por circunstancias, mil cosas. Hemos estado desanimados. Pero los que iban en el camino de Emaús se preguntaban los unos a los otros, ¿y no te sentías algo que había aquí dentro? ¿No sentías algo? Aunque estemos desanimados, aunque nos estemos, como se suele decir, arrastrando por los suelos, en nuestro interior, como hijos de Dios, como parte de su cuerpo, como miembro de la iglesia, nosotros sentimos aquí algo. Tenemos que sentir aquí algo. Y eso es el Espíritu que te llama. ¿Qué vas a contestarle al Espíritu que te está llamando? ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a seguir tu camino desilusionado? ¿O vas a volverte para atrás y va a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Tienes dos opciones. Seguir desanimado, no escuchar la voz del Señor, no prestar atención, o decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero servirte. Señor, te amo. Yo no me quiero ni imaginar la escena de Pedro cuando este hombre fuerte que da una imagen de fuerte, ¿no? O por lo menos yo que soy pequeñito, pues lo veo de un hombre fuerte, yo no hubiera hecho eso nunca. Pero cuando este hombre dice, te voy a seguir hasta la muerte, ¡buah! Qué valiente, madre mía, qué valiente. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No, nunca, Señor, nunca, jamás. Antes que cante el gallo, le negó 3 veces. Pero lo que más me llama la atención es que dice la palabra de Dios que le miró a los ojos. Al cantar el gallo la 3ª vez, Jesús le miró a los ojos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tuvo que sentir Pedro cuando el Señor le miró a los ojos. Una mirada penetrante, una mirada como diciendo, Pedro, ¿te das cuenta en la situación que estabas? Pedro, ¿te das cuenta que lo que yo te estoy diciendo es verdad? Pedro, ¿te das cuenta que necesitas de mí? Pedro, ¿te das cuenta que sin mí no haces nada? Y Pedro dice la Biblia que lloró amargamente. Qué triste que no pudiéramos mirarle a los ojos al Señor. Qué triste que no podamos mantener la mirada al Señor cuando el Señor nos llama y nos mira y te dice, sígueme. Y nosotros quizás tenemos que agachar o agachamos la cabeza para mirar a otro lado y hacer como el que no nos hemos dado cuenta. Hay algo aquí que te está diciendo que te llama. No apagues esa llama, no apagues ese sentimiento, no apagues eso que tienes aquí dentro, que lo tenemos todo, pero cuando estamos desanimados a veces ni queremos sentirlo, pero en un momento lo vas a sentir. Quiera el Señor, que si hay alguien aquí desanimado, pueda tomar la decisión en esta tarde de decir, Señor, heme aquí. Estoy aquí, con mis problemas, con mi desánimo. Estoy convencido que dentro de X tiempo nos vamos a desanimar por otra cosa, pero vamos a aprender. Y cuando aprendemos cada día, vamos creciendo. Y cuando crecemos, vamos ayudando cada día más. Somos aprendices en las manos del Señor. Somos herramientas en las manos del Señor. Quiero al Señor que nos utilice para su gloria y para su honra en cada momento, y para que seamos un cuerpo en Cristo fuerte. Sí, nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre mío amado, Señor, porque te necesitamos, Señor. Perdónanos, Padre mío amado, Señor, porque a veces pensamos que somos algo o alguien, Señor, y no somos nada, Padre mío amado. Sin ti no somos nada. Te necesitamos cada día, Padre mío amado, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu cariño, de tus cuidados, Padre Santo. Necesitamos escuchar tu voz, Padre Santo. No queremos caminar por nuestro libre albedrío, Señor. Cada vez que caminamos por nuestro camino, por el nuestro propio, Señor, tropezamos, caemos y tenemos que retomar el camino otra vez, Padre mío, y venir delante de ti, Señor, avergonzado. Señor, permite, Padre Santo,
que podamos siempre hacer tu voluntad, Padre mío amado. Señor, permite, Padre mío amado, Señor, que cuando vayamos a tu palabra, Señor, la podamos entender, podamos ver lo que tú quieres decirnos y transmitirnos, Señor, a través de ella, Padre mío. Señor, ábrenos nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Y, Señor, seamos consecuentes, Señor, cada uno con lo que tú nos has dado, Padre mío. ¿Dónde podremos estar si no en tus manos, Padre Santo? ¿Dónde podremos estar si no a tu lado, Padre mío amado, Señor? ¿Qué vamos a hacer fuera de ti, Padre Santo? Señor, ayúdanos, Padre mío, en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando nos sentimos desamparados, cuando nos sentimos desanimados, Señor, cuando nos sentimos tristes, Señor. Señor, que escuchemos tu voz, Padre Santo. Señor, que escuchemos tu voz, porque a veces cuando escuchamos tu voz es por cuando estamos eufóricos, Padre mío amado, y cuando estamos desanimados, Señor, decimos que no te tenemos, Señor, que no te oímos, que no te sentimos, Señor. En esos momentos, Padre, si es necesario, grítanos, Padre mío amado, Señor, pero que escuchemos tu voz, Padre Santo, que podamos volvernos, Señor, de nuestro caminar triste, Señor, y apesadumbrado, Padre mío amado, Señor, y que podamos ver tu mano extendida, Señor, aferrarnos a ella, levantarnos y empezar a caminar a tu lado, Padre mío amado, Señor, a caminar, Señor, contigo, Señor. Gracias, Padre mío amado, por cuántas veces, Señor, tropezamos, pero tú nos levantas, Señor. Gracias, Padre mío amado, porque cada vez que tú nos levantas, Señor, nos enseña, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre mío amado, Señor. Bendice a nuestros pastores, Padre mío amado, Señor. Bendice a Alberto y a Damari, Padre Santo, Señor. Que tú los guardes, Señor, que les dé sabiduría y discernimiento, Señor, para podernos llevar, Señor, hacia adelante, Señor, y ir aprendiendo cada día, Padre mío. Pero también, Señor, enséñanos en la obediencia, Padre Santo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque no nos dejas solo, Padre mío amado. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, Señor, donde podemos ir, Señor, a aprender de ella, Padre mío amado, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por todo, en el bendito nombre de Jesús. Y la Iglesia dice, amén y amén.